Buenos días. Como estudiantes de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, organizamos mesa redonda con el título Presente, Pasado, Presente y Futuro de la Economía Mexicana tras el COVID-19, para el cual los participantes son Elena Tlalmis, Andrea López, Samantha Muñoz, Pedro Muñoz, Adriana Polvo y su servidora Zurisa Day Vázquez. Para empezar, Elianet, ¿cómo era el entorno económico del país antes de la crisis económica provocada por el COVID-19? A lo largo del tiempo, México ha trabajado con diferentes sistemas económicos. A inicios se enfocó en un desarrollo estabilizador, el cual buscaba un equilibrio entre las importaciones y la producción del país. Después hubo un periodo de gasto público deficitario, así como también la deuda externa y se incrementó a tasas irresponsables. Y finalmente, hablamos de la interconexión de los mercados internacionales, lo cual dio paso a la apertura del Telecán. Sin embargo, este objetivo de crecer económicamente no pudo llevarse a cabo, puesto que México trabajó bajo dos velocidades diferentes, y esto quiere decir que el crecimiento no fue igual para todos. Puesto que las empresas grandes tuvieron mayor oportunidad de involucrarse en mercados internacionales, mientras que las empresas pequeñas se dejaron de lado. Después se toman dos variables, que es la inflación y la deuda externa. Por su parte, la inflación desde 2000 hasta 2012 e incluso en el actual gobierno se ha mantenido entre tasas del 2 y 4%. Y la deuda externa en 2010 llegó a ocupar el 36% del PIB. Actualmente se habla de que el crecimiento económico va a estar basado en la cuarta transformación, la cual ha recortado significativamente el gasto público para destinarlo a programas sociales que supuestamente incrementarán el consumo en el país. Pero aún no se han visto estos resultados, puesto que no ha generado un efecto multiplicador en el crecimiento de México. Muchas gracias, Eli. Andrea, ¿nos podrías comentar acerca de cómo afecta la infraestructura en el futuro crecimiento económico de México? Bueno, la infraestructura ha aportado mucho al crecimiento económico de México. Sin embargo, aún presenta un gran rezago, especialmente en los altos costos logísticos y en la manera de transportación de los materiales, así como no tiene un gran desarrollo en lo que es el campo energético. México, a pesar de ser un país que pertenece a la OCDE, ocupa el puesto número 62 de los 137 países evaluados, de los países que más aportan a este ramo. En 2019, el presupuesto para infraestructura era muy alto. Sin embargo, solo se aplicó el 17.8% de todo el presupuesto destinado. Actualmente, como ya sabemos, el presidente de México ha cancelado distintas obras, lo que ha generado la desconfianza de inversionistas para apostar en el ramo de infraestructura en el país. Y la mayor esperanza que se tenía puesta era en la empresa de petróleos mexicanos Pemex, pero el crecimiento que ha tenido ha sido muy nulo debido a las bajas caídas del petróleo y a los distintos problemas a los que se ha enfrentado. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación de 2020, Pemex tenía asignado un presupuesto de 290,657 millones, de los cuales solo fueron invertidos un poco menos de la mitad. Y se dice que ese presupuesto podría ser destinado a 100 programas y proyectos de inversión. Sin embargo, pues como todos se lo dieron a Pemex, pues ya no invirtieron en otra cosa más. La Cámara Mexicana de la Industria y del Comercio dice que sería muy bueno aportar a la construcción porque México tendría un mayor turismo, mayor número de empleos y podría tener mayores atracciones para que los inversionistas pudieran pues invertir. Ese instituto trabaja bajo tres dimensiones. La primera es la asignación eficiente,
y mayor inversión en infraestructura estratégica. Este se refiere a que haya inversión pública y privada, principalmente en infraestructura de comunicaciones y transportes, así como la energía, agua y servicios básicos. El segundo punto nos dice que requiere que hayan acciones prioritarias de política sectorial de infraestructura, especialmente en el ramo de seguridad y salud, para conformar un sistema nacional de logística eficiente y sustentable. Y el tercer punto son las acciones prioritarias de política transversal e infraestructura. Y este planea mejorar pues todo lo desarrollado a la planeación, preparación, técnica y financiamiento de la infraestructura aquí en el país. La mayor parte de países desarrollados ocupan la infraestructura porque generan un alto número de empleos. Por eso sería bueno que México pudiera desarrollar y explotar un poquito más la infraestructura para atraer más turismo y más empleos. Muchas gracias, Andy. Bueno, tocaste un punto importante acerca del turismo y pues hay que recalcar que el turismo es una fuente de empleo y de ingresos para el país y debido a la contingencia en la que nos enfrentamos, estos empleos han bajado y han recurrido al empleo informal. Entonces, pues hay que recordar que la pérdida del empleo es un factor importante ya que va a repercutir en una recesión económica. Comparándolo con lo que ocurrió en 2008, en la crisis económica junto con la pandemia de la influenza, en ese entonces se perdieron empleos por dos factores importantes. Uno, que no había una demanda externa sólida y dos, que el empleo informal empezó a aumentar. Bueno, ya en estos meses, entre el 13 de marzo y el 6 de abril, ya se registraron los estragos del COVID, en donde ya se perdieron 346.800 empleos. Y hay un dato interesante, algo muy curioso, que las microempresas que van de entre 1 y 50 empleados son las que más han resistido a esta emergencia, comparándolo con las empresas grandes que van entre 50 y 1,000, que son las que han recurrido más al despido de sus empleados. Bien, Samantha, ¿qué nos puedes decir acerca de la pobreza? Bien, pues como sabemos, la pobreza es la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en una sociedad, de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades como educación, salud, seguridad, empoderamiento o derechos. Bueno, pues de acuerdo a la UNESCO, existen 3 perspectivas que deben considerarse al evaluar si un individuo está en situación de pobreza. 1, si sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza, si posee los servicios básicos necesarios para sobrevivir, si tiene las suficientes capacidades básicas para funcionar en sociedad. Si bien es cierto que el crecimiento económico ha sido vital para reducir la población en extrema pobreza, pero sin embargo este no es suficiente para eliminarla. El crecimiento por sí solo no alivia la pobreza porque muchos grupos marginados, como habitantes en zonas muy remotas o en áreas afectadas por conflictos, no pueden beneficiarse de este. Así que considero que para que verdaderamente se pueda reducir la pobreza, es necesario complementar el crecimiento económico con políticas que redistribuyan el ingreso. Y para ello existen 2 factores. A través del mismo proceso de crecimiento, logrando así un crecimiento inclusivo o con programas gubernamentales de redistribución. Gracias. Muy interesante, Samantha, gracias. Pedro, acerca de la educación, ¿qué nos puedes decir? Y bueno, incluyendo ahí sus estándares que tenemos en México. Ok, conforme a la educación aquí en México, sabemos de antemano que no cumplimos con los estándares mínimos para dar una buena educación, por así decirlo. Lo que sucede aquí es que, por ejemplo, entre el año 2000 y en el año 2003, los jóvenes de 15 años que estuvieron inscritos en la secundaria pasó de un 51.6% a un 58.1%, y esto refleja un incremento de 6.5%. Para lo que a muchos nos daría un aumento en las estadísticas o en los estándares que nos podrían dar estos alumnos. Sin embargo, los resultados no fueron muy favorables para nosotros y la tendencia fue aún más baja. Y a pesar de todo esto, el porcentaje
de personas que terminaron una educación básica, entre la edad de 25 y 34 años no tienen ni siquiera esta educación, por lo cual ahorita no nos otorga una buena estandarización ante los demás, ya que como está la pandemia, no pueden ayudar a sus hijos, a los demás, a concluir con sus estudios con los que están en esos momentos. Esto sin mencionar que las escuelas privadas y las escuelas públicas tienen mucha diferencia de educación, ya que la escuela privada está más preparada eh, para dar clases por medios de multimedia o por internet, por así decirlo, y de esta manera ellos pueden ofrecer una mejor educación, mientras que la escuela pública no está completamente preparada para hacerlo de esta manera. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Por último, Adriana, ¿nos podrías comentar qué se necesita para que las expectativas que se tienen para 2025 se puedan cumplir? Bueno, principalmente sabemos que para llegar a un futuro como es para el año 2025, para empezar, México ahorita, pues para que llegue a un crecimiento se ve muy complicado. Para empezar, porque tenemos un factor muy importante que es la recesión económica y pues esto causado por la pandemia. Entonces, ahorita la verdad de crecimiento de México pues ni siquiera se ve. Anteriormente, a principios del mes de febrero, pues hablaba de un crecimiento, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hablaba de un crecimiento de más o menos del 2% para este año. Ahora, en cuanto al Fondo Monetario Internacional, así como el Banco de México, solamente pronosticaban el 1%. Pero bueno, eso solamente se quedaron en proyecciones que pues lamentablemente para este año y para los próximos, pues obviamente no se va a cumplir. Una nueva economía para México, bueno, principalmente México se debe de concentrar en temas muy importantes, como es el desarrollo de tecnología, la seguridad pública, el Estado de Derecho, y que encuentren realmente cómo va a ser o cómo llevar a cabo la estabilidad económica, así como un punto importante que es la educación. El país tiene dos posibilidades. La primera es que dejar a un lado todo lo que no se puede llevar a cabo, o sea, dejar cosas que pues sí, a lo mejor son atractivas, pero el país no está para ello. Y la otra es tomar realmente una alternativa en la cual pueda construir un futuro, y ese futuro reside en una visión muy distinta. Para empezar, en el desarrollo de habilidades y obviamente en los programas gubernamentales a fin de promover un acelerado desarrollo tecnológico y tener las bases para la creación de una nueva economía. En cuanto al conocimiento y la educación, siento que ahí México debe de tener un punto de vista muy importante, porque estas son las palancas para el desarrollo. Primero es que México necesita una fuerte inversión de capital humano, el cual le va a permitir desarrollar sus capacidades de una forma más eficiente y aumentar las posibilidades de tener una ocupación. Y a través de que tengan una ocupación, bueno, van a tener un ingreso necesario para satisfacer sus gustos y obviamente sus necesidades. Lo que indica que el conocimiento es un factor que determina a mayor medida el crecimiento de una economía. El conocimiento permite permite más riqueza a través de las innovaciones, de generar valor, y este conocimiento siempre ha estado presente en todos los procesos económicos, pero hoy en día es fundamental, es muy importante. El crecimiento de la productividad es el uso de recursos de una manera más inteligente y eficiente, el producto justamente del uso de conocimientos. El conocimiento
y las tecnologías tecnológicas, lo que permite o lo que permitir expandir la frontera de posibilidades de una economía, que obviamente que esta economía nos ayude a, pues obviamente a que México pueda lograr su crecimiento económico. Muchas gracias, Adriana. Bueno, esto sería todo. Agradecemos su atención.